empezó a raíz de la pandemia, se acrecentó y obviamente nos hemos dado cuenta de que los gobiernos no lo han podido controlar, más bien se les ha salido de las manos. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la parroquia Xumiral, empezó. Desalojaron a los grupos mineros formales, a las concesionarias mineros formales, a través de estos grupos irregulares que normalmente brindan seguridad a los concesionarios mineros. Pero no es que brindan seguridad, lo que ocurre que es que si no pagan o no se someten a estas extorsiones, obviamente ocurren los delitos que hemos podido ver en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y de esto nace la minería informal, la minería ilegal. Se da en Zamora, se escucha de la explotación ilegal en el Podocarpus, se escucha a nivel nacional que en el Podocarpus hay minería ilegal y está protegida por grupos irregulares y que las autoridades deben saberlo. Ujú. Lastimosamente, la Agencia de Regulación y Control Minero no sé por qué no lo ha hecho, de pronto por falta de personal o falta de interés en solucionar estos problemas en la provincia de Loja. Perfecto. No sé si ustedes como Cámara de Minería de pronto han hablado con algunas autoridades, con el Ministerio del Ramo, en busca de que se puedan tomar algunas medidas, ¿no? Porque incluso empresas chinas conocemos que tienen una íntima relación, ¿no es cierto? Ahí con el tema de minería, no solamente ilegal, sino también minería legal, ¿no? Hay el informe de parte de inteligencia militar, pero prácticamente la gobernadora de Zamora no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entenderíamos o sabemos de que han llevado o han ofrecido llevar a la información al presidente Daniel Noboa, pero no ha trascendido absolutamente nada más y los problemas continúan. Sí, sí, tiene toda la razón. En la provincia de Soy, El Oro, Loja y Zamora, con Zamora tenemos el grupo de la Asociación de Mineros Autónomos de Zamora que también se sienten desprotegidos y que inclusive hay ciertos asambleístas que pueden llevar esas voces a la señora ministra de Energía, Minas y Ambiente. Lastimosamente no se ha preocupado, no le han dado el interés necesario. En la actualidad, la Agencia de Regulación y Control Minero, que está dirigida por el señor Isurieta, Leonardo Isurieta, creo que todavía no está conformada en las direcciones zonales. Sabemos que han sacado personal de años anteriores, que ha quedado muy poco personal en en las direcciones zonales de Halcón, que Loja y Zamora, que le corresponde controlar las zonas, pero en la actualidad la gobernadora, tanto de Zamora como el gobernador de Loja o el gobernador del Oro, no le llevan ese comentario al señor presidente Daniel Noboa, que son los representantes del Ejecutivo en las provincias. Eso es por un lado. Pero por otro lado, la Agencia de Regulación y Control Minero, que es una institución adscrita a la función ejecutiva y que depende del delegado que venga del Ministerio de Energía, Minas y Ambiente, no le han puesto total énfasis. Alegan de que falta dinero, alegan que no hay dinero para controlar, pero lo que siempre reclamamos es cómo siempre hubo el control. El año anterior, al verse desbordado por los problemas de corrupción que se vieron con el exministro Javier Vera, por los funcionarios que dependían de él, pero ya estamos para los 2, 3 años y seguimos con el mismo asunto. O sea, existen focos infecciosos dentro de la propia institución Arcón que deben analizarlo, investigarlo, el personal del Ejecutivo. Hay una investigación en la Fiscalía General en Quito que hicieron también una revisión para ver si hay delitos dentro de las instituciones, porque no es posible de que no haya un sumario administrativo de sanción contra estos mineros irregulares. Debe haber un sumario mínimo administrativo en Arcón y luego un sumario o una investigación fiscal ante el fiscal del cantón donde se cometen estos delitos contra los recursos mineros. ¿Qué pasa De- con las denuncias que se ha hecho? Mire, por ejemplo, acá en el sur del Ecuador trascendió, ¿no es cierto?, que había incluso algunas balsas mineras, cada vez está haciendo requisa de materia, de maquinaria minera, ¿no es cierto? Que yo a veces digo, ojalá la pudieran dar a los gobiernos parroquiales en lugar de dinamitarla o destruirla. Pero este es el país del absurdo y es un país donde definitivamente Arcom no está funcionando porque obviamente también tenemos muchísimas denuncias de corrupción en ese estamento del Estado. claro, claro. De pronto en Celica, en lo que es Macará, en lo que viene por la parte sur de la provincia de Loja, que conecta con la provincia del Oro, se puede evidenciar el mineral que están llevando al Cantón Portobelo para el beneficio, Ujú. para hacer el beneficio de los minerales y obviamente mineral, volqueta que salga con las capacidades exageradas o sin la guía de remisión y sin explicar la concesión minera de dónde proceda mineral, automáticamente hay que aplicar la ley de minería que es clara y el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué funcionario de Halcón dio la guía sin cumplir los requisitos? ¿Qué mineral están trasladándose? ¿Qué se convertiría en un
una comercialización de mineral no autorizado por el Estado y eso es un delito sancionado con prisión. Así hay que hacerlo, pero hay que tomar cartas en el asunto. Mientras la Agencia de Regulación y Control Minero de la provincia de Loja, en este caso, no actúe, entonces no vamos a tener ningún responsable que responda por estos hechos, que se causa un perjuicio de delitos conexos como la trata de personas, el trabajo infantil, e inclusive, para que sepa la comunidad lojana, la comunidad de Zamora, la provincia del Oro, se está haciendo una defraudación tributaria porque todos esos minerales se benefician en las plantas de beneficio de Zamora y de Portobelo, pero no se están pagando los impuestos que corresponden al Estado ecuatoriano. Cuando viene producto mineral de la provincia de Loja, de Zamora el Oro, de mineros irregulares o ilícitos. Pero lo que reclamamos como gremio es de que no se afecte tributariamente al sector minero formal. La comunidad debe saber que nos están aplicando una tasa que es creada violando los procedimientos y que al final de este año hay que pagar unos innumerables valores para darle protección al sector minero formal, pero cuando las concesiones mineras y los productores mineros desde hace años ya pagan impuestos, pagan todos los impuestos del todo sector productivo y además también se paga patentes y regalías mineras. Yo creo que hay un desfaz, no hay un entendimiento, la ministra de Minería no está al tanto de lo que ocurre en la Agencia de Regulación y Control Minero y debe exigir que se hagan bien las cosas y las autoridades locales, como usted lo dice, los gobernadores de cada provincia, ¿verdad? Sí, claro, estimado Mauricio. Hay preocupación también bastante, por ejemplo, acá en Loja, por el hecho de que ocupan nuestras carreteras, porque obviamente para ir a la costa necesitan, desde Zamora necesitan pasar por Loja necesariamente, y lo que hay acá en la queja, en cambio, de parte nuestra, es de que pues, nosotros los beneficiamos a ustedes con la carretera, a las personas que hacen minería, ¿no? Pero nosotros no recibimos ningún beneficio. Nosotros como Loja estoy hablando, en Zamora obviamente sí hay, sí se ve, pero la queja al menos acá en Loja es sobre esta situación, no se llevan los recursos de aquí, los camiones pasan por aquí, nos destruyen las calles de nuestro cantón y bien gracias, ¿no? Claro, claro. Y yo comprendo perfectamente porque todo ese mineral baja a Puerto Bolívar para la exportación. Yo lo conozco muy bien. Pero ese es el objetivo de la minería bien hecha, la minería que minimiza el impacto, la minería que genera fuentes de ingresos fiscales y la minería que genera empleo, es para eso mismo, para que se reinvierta en la obra social, en las carreteras. Ujú. Obviamente, el gobernador de la provincia de Loja, si sabe lo que está ocurriendo, debe hacer gestiones con el ministro de Transportes para que le dé mantenimiento a esa vía o de pronto para que haga pasos laterales y no ingresen por las zonas pobladas, porque no se puede tener el aparato productivo por la mala gestión de las autoridades locales, sean de Arcón o sean de gobernación. Nosotros como usuarios debemos reclamar esa obra social y que sepan las autoridades que la recaudación tributaria de la minería formal en el Ecuador es millonaria, es un rubro que está entre las cuatro grandes producción nacional, luego del camarón, luego del banano, luego del petróleo, pero la minería está en un repunte con los dos grandes proyectos de Zamora que obviamente utilizan las vías de Loja y de la provincia del Oro. Sí, en eso lo tenemos muy presente, solo que insistimos en que la comunidad sepa que debemos hacer los reclamos formales a las autoridades locales. Perfecto, mire, debería incluso el Estado tener un control mucho más eficiente precisamente por lo que usted dice, por el tema de evasión, ¿no? De evasión. Nosotros incluso, le comento, doctor, tenemos denuncias de concesiones legales, ¿no? Es una empresa que tiene una concesión legal en la provincia de Zamora y evidentemente tiene el título de artesanal, ¿no? Pero de artesanal nada porque operan eh, los las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y obviamente lo que usted decía, si se hiciera un control, se lograría determinar muchísimo de esta evasión fiscal que la minería ilegal y algunos también de los mineros legales, pero que constan como artesanales, están haciendo al Estado. Perfecto. Conozco también de un caso, estimado amigo, en la provincia de Zamora que usted me indica que con un permiso minero artesanal están haciendo minería a gran escala y también un caso similar en el cantón Macará de la provincia de Loja, que con un Permítame, permiso minero artesanal están explotando mayor volúmenes, permítame cuando eso es por favor una prohibido. comunicación, doctor. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Está al aire, sí lo escuchan. Ya. Buenas Sí, tardes. le indico Profesor, que lo que pasa en Zamora también pasa en la provincia de Loja. Doctor Murillo, solamente permítanos, no sé si usted tiene retorno, pero tenemos una comunicación, este programa es interactivo. Ya. Buenas tardes, la persona que está en línea. gracias, buenas tardes.
por hacer una pregunta al panelista que veo que conoce bastante de lo que es minería y sobre todo que ha puesto de relieve los grandes beneficios económicos que esta minería está dejando para el país. Yo he sabido, y esto quisiera que me aclare, que apenas el 5% de todo lo que producen las mineras y todo lo que se llevan de nuestro país, que solo el 5% queda para el erario nacional. No sé si será eso, yo no sé pues por qué el ciudadano, el representante manifiesta que realmente este tipo de minería deja tantos beneficios para nuestro país. Esa es la pregunta. Buenas tardes. Doctor, Claro. su Sí, contestación, por perfectamente. favor. Le respondo a la persona que hizo la consulta. La Constitución de la República dice que un proyecto de recursos naturales, un proyecto minero, no puede dejar de pagar al Estado menos de la mitad de lo que gana él. Es decir, el 50% para el Estado y el 50% para el minero. No es solo el 5%. Los grandes proyectos pagan del 3 al 8% de regalías y la pequeña minería paga el 3% de regalías. Además, acuérdense que el proyecto minero es como cualquier empresa, paga IVA, paga renta, paga ISD, todos los impuestos que cualquier negocio, cualquier Ujú. venta de zapatos, cualquier restaurante, cualquier hotel, todo. Pero a la minería se le cargan las patentes mineras y las regalías. Y las regalías mineras van en función de la escala. O sea que lo que nosotros debemos como usuarios exigirle al gobernador, al alcalde del cantón, que haga gestiones con el Ministerio de Finanzas para que ese dinero retorne en obra social donde está el área de influencia y el proyecto minero. De eso se trata, de gestión. El dinero existe y la minería otorga mucho, hay que saberlo y darlo a conocer a la comunidad nacional. Lo que ocurre es de que la minería Doctor, formal, la que cumple, la que paga, hace esto. doctor, solo permítanos, le pedimos a las personas que van a llamar, ténganos paciencia, 2725 o al 0999 43 40 95. No podemos interrumpirle al doctor Morillo, porque obviamente es un invitado que está inclusive a través de plataforma, así que tenga paciencia y obviamente si desea hacer su consulta, espere un momento en la línea antes de ser atendido. Sí, solamente me parece que sigue ahí la persona. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Carlos, al doctor Murillo, George Velázquez. Conocemos que una minería bien llevada puede ser la solución para países como el nuestro. Usted lo ha dicho, señor Murillo, que hay que hacer las gestiones. Pero, ¿qué alternativa podemos tener los ecuatorianos ante un gobierno indolente que no nos da seguridad, no nos da salud, que no nos da educación, que no nos da vías? En la provincia de Loja estamos prácticamente aislados. Ya se viene un nuevo invierno y no han arreglado ninguna vía. Una alternativa adicional que se pueda realizar mediante el poder ciudadano para que esas regalías de la minería vayan directamente a nuestros pueblos y no sea caja chica de los gobiernos de turno que simplemente se contentan con pagar la deuda externa y muchas de las veces hasta con perdonarse deudas que tienen contra el mismo Estado. Gracias, buenas tardes. Sí, sí, tiene razón. O sea, es gestión del funcionario. El gobernador es un representante del Ejecutivo, pero el alcalde puede hacer proyectos sociales, proyectos de inversión social para ponerlos a discreción del ministerio y que llegue ese producto dinerario al sector, al área de influencia del proyecto minero. Doctor, Recuerden permítanos, ustedes, amigos de Loja. doctor, solo permítanos una última comunicación y luego las cortamos para que usted pueda responderlas puntualmente. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo quería consultarle a ver qué se podría hacer con todos esos cientos de tráileres que van a Cuenca a recargar combustible para traer a las mineras. Y nosotros como transportistas estamos preocupados en la liberación justamente del combustible. Yo pienso de que las mineras no se les debe subsidiar el costo del combustible. Ellos deben pagar el combustible liberado y a nosotros como transportistas darnos ese subsidio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando quizás de otros temas, sabemos que hay muchas preocupaciones, pero bueno, doctor, no sé si... No, está bien, ¿Sí? sí, respondemos a las preguntas. Como le decía el amigo anterior, que falta de gestión de las autoridades, del director provincial, del MOB, porque
todo ese dinero de las mineras, toda la recaudación tributaria va al gobierno central, al Ministerio de Finanzas, pero tiene que regresar ese dinero en inversión social al área de influencia. Ujú. Y respecto Perfecto. al combustible, también debe saberlo la comunidad nacional de que el combustible de los proyectos mineros no se lo compra en una gasolinera de la esquina. Los concesionarios mineros necesitan un permiso especial para que la ARCH venda en gasolineras especiales para los mineros. Y Ujú. ese galón de diésel para el sector minero no es subsidiado. Así que los mineros a los cuales nosotros representamos pagan el galón de diésel sin subsidio, un diésel más costoso para que no se beneficie de ese subsidio. Y obviamente respecto al subsidio de los transportes, que le van a hacer transporte al minero, ya eso depende de la gestión política pública nacional, si es que se queda o se les quita ese subsidio al diésel, pero para el transporte. Pero el sector minero paga un diésel sin subsidio. Eso que quede presente, ¿no? Perfecto. No sé, doctor, lo voy a meter a un tema muy complejo y peliagudo, pero si usted quiere lo responde o no. Nosotros sí tenemos acá, y sobre todo por información de investigaciones, tanto policiales como militares, quizás que esto se resuelve en Quito, ¿no? Que parece que algunos ministros también conocen de estos temas y por eso no toman medidas en el asunto. Por eso estas mineras artesanales de las que hablábamos con usted y que producen enormes volúmenes, finalmente no declaran y le están pagando, lo cual es prohibido, ¿no es cierto? Le están pagando a algunos de sus subcontratistas en dinero en efectivo, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, no entra al erario, no factura y obviamente lo hacen en mayores volúmenes de lo que está permitido por la concesión. Entonces, ahí hay enorme cantidad de recursos que se están fugando a algún lado. Sí, claro, con todo gusto. De lo que hemos hablado de la Agencia de Regulación y Control Minero, de los gobernadores, también hay que meter en esta reunión al director zonal del SRI de Loja, del Oro, y también de la provincia de La Suay y de Zamora. ¿Por qué? Porque el director zonal debe hacer las gestiones, debe vigilar aquello. Las transacciones en Ecuador que superen los $5.000 deben hacerse por medios financieros, es Ujú. prohibido. Y obviamente, si es que una compañía grande o pequeña paga a sus proveedores en efectivo, eso no es tan legal. De pronto no hay una evasión tributaria, puede haber una elusión tributaria, pero el Ujú. dinero se está fugando. Y los que están haciendo quedar mal al presidente Noboa de pronto son los subalternos. De pronto el director general del SRI no pone orden con sus directores provinciales. No pone orden el ministro con los directores zonales de Arcón. Y obviamente lo que se escucha en las provincias quizás no llega a Quito. O a veces hay algún funcionario que trabaja al margen de la ley y que nosotros como comunidad lo sabemos, debemos denunciarlo o hacerle conocer al ministro rector, al ministro del ramo que se encarga de precautelar los intereses del Estado, ¿no? Perfecto. No sé si usted también ha tenido casos, doctor, o cómo lo están viendo ustedes desde la Cámara Nacional de Minería, pero por ejemplo, se ha denunciado también que muchos de los contratos mineros con el Estado tienen arbitrajes con la Cámara de Comercio de Quito, ¿no? Y obviamente hay quienes reclaman de que a veces no sé, no es el mejor estamento para el tema de hacer este tipo de negociaciones, ¿no? Hay muchísimos problemas, yo le puedo hablar de centenares de pequeños empresarios acá en Loja y también en Zamora que han sido prácticamente estafados por grandes mineras o también por minería ilegal y que obviamente denuncian estos casos y desafortunadamente llegan hasta estas mediaciones en la Cámara de Comercio de Quito y no sucede absolutamente nada. Sí, lastimosamente ahí no tuvieron un asesoramiento adecuado en el tema minero, tributario y legal, el operador minero, pero si es que una empresa de Zamora o de Loja dio un contrato de operación minera a un empresario pequeño local, obviamente el SRI obliga a que el domicilio tributario del proyecto minero debe ser en el cantón y en la provincia donde está el proyecto minero, y Ujú. por ende debió haber sido el centro de mediación De de la Loja función judicial de Zamora o de o de Loja. Zamora, ya. Ah, ya, Debió haber perfecto. sido así, ¿no? Me imagino que para futuros contratos lo tengan presente y exijan a la compañía que si ponen solución de conflictos sea el centro de mediación o arbitraje de Zamora o de Loja o ante los jueces de la provincia también, ¿no? Ujú. Debería ser así por el domicilio tributario y societario de cada proyecto. Perfecto, doctor. No sé si ustedes de pronto van a seguir haciendo esta presión también, porque el tema del que ustedes hablan es un tema muy complejo. Los GDOs están buscando la minería, por un lado, para tener acceso a oro que les permite limpiar o mantener de mejor forma, como se dice en el argot popular, en caletas,
guardado el dinero sucio, lo cual es gravísimo, pero por otro lado, esta supuesta protección que obliga a muchos mineros en Ponce Enríquez, en el sector de Zaruma, acá también en el suroriente lojano y obviamente en Zamora, a renunciar a gran parte de sus ganancias o en algunas ocasiones inclusive a abandonar su actividad. Eso está ocurriendo, estimado amigo, es lo que reclamamos como cámaras cantonales. El gobierno no está conectado ahorita con el problema real que es la delincuencia y que afectan a los empresarios mineros de todo el austro ecuatoriano, y nosotros nos tienen encaminados a una lucha diaria para evitar los excesos de normativa y regulación y cobro de tasas de control minero que obviamente van a asfixiar más al minero formal. Van a terminar abandonando el proyecto minero porque no van a poder pagar, y obviamente el minero ilícito, el informal, va a hacer uso de esas bocaminas o estas canteras o de minería en aluvial en ríos, que se va a apoderar a través de la protección que dan estos grupos irregulares. Perfecto, doctor. No sé si desea sumarle algo y obviamente entendería, porque nos alegra mucho el hecho de que alguien hable acá también. Le cuento que hay muchísimo miedo de parte de los empresarios mineros, así que fue bueno el hecho de que usted nos contacte y poder tener una voz desde Guayaquil y que obviamente vaya poniendo en escena este tipo de problemas que tenemos que empezarlos a hablar. Sí, nosotros como Cámara Nacional, como Procurador Síndico de la Cámara Nacional, agrupamos, conozco a toda la gente de Zamora, la gente de Loja, la gente de Zaruma, de Piñas, de Ponce Enríquez, de Cuenca. Todos estamos conectados en un mismo fin para llevar efecto y poder hacer de la minería mejor, para que recaude impuestos el Estado ecuatoriano y genere empleo. Necesitamos apoyo de parte de la señora ministra y que obviamente reme en favor del sector productivo nacional. Eso es todo, amigo. Muchísimas gracias, doctor. Habrá seguramente más